Me llamo Estrella Merrin. Tengo 52 años. El eco de la risa de mi hermano se colaba desde el comedor, mientras yo quitaba el betún del cuchillo bajo el chorro. Por una vez, la casa se sentía llena de nuevo voces, calor, hasta el murmullo suave de una vieja rola ranchera saliendo del altavoz en la barra. Mi nieto, Gabriel, armaba torres con los sobres de azúcar en la mesa, mientras mi cuñada sacaba otro pie. Ya estaba pensando en lo tarde que se hacía, en que debía llevarlo a casa antes de que se quedara frito en el asiento del carro. Entonces vibró el celular en la barra. Una vez, luego otra. La pantalla mostraba un número que no había visto en 8 años. Me quedé helada. Solo una persona usaba esa línea. Deslicé para contestar. «Hola». Una voz grave, firme, cortante. «¿Dónde estás?» «David». No había pronunciado su nombre en años. «En casa de mi hermano». «¿Por qué?» «Toma al chamaco y lárguense». «Ya». Se me secó la garganta. «¿De qué hablas?» «No hay tiempo. Váyanse». La llamada se cortó antes de que pudiera repetir su nombre. Por un segundo largo me quedé ahí, con el celular pegado a la oreja, oyendo el zumbido hueco de la línea muerta. Las risas del otro cuarto sonaban lejanas, como de otra vida. Regresé al comedor, tratando de que no me temblara la voz. «Gabriel», le dije suave. «Nos tenemos que ir». Me miró extrañado. «Pero la tía Maggie va a cortar el pastel». «Lo sé. Mi cielo. Te guardamos un pedazo». Mi hermano abrió la boca para preguntar, pero yo ya estaba agarrando los chamacos. El corazón me latía tan fuerte que lo sentía en las manos. Afuera, el aire de la noche estaba fresco y quieto. Las farolas pintaban círculos pálidos sobre la calle sin salida. Ahí lo vi, un SUV negro desconocido, estacionado 2 casas más allá. Motor encendido. Sin luces, el ronroneo del motor sonaba como una advertencia muda. No sabía si era cosa de David o de alguien más vigilando. De cualquier modo, teníamos que movernos. Subí a Gabriel al carro, forzando la calma en la voz. Cinturón bien puesto. «¿Va?» asintió, medio dormido contra mi hombro. Cuando me senté al volante, la pantalla se iluminó otra vez, sin identificador, sin mensaje. Solo ese recordatorio silencioso de una vida que creía haber dejado atrás. Encendí el motor y me alejé de la casa, dejando las risas, el pie y el resplandor de las ventanas. La salida del fraccionamiento estaba más oscura de lo que recordaba. Las manos me temblaban contra el volante. El silencio tan pesado que parecía aplastarme los oídos. Gabriel se había quedado dormido antes de llegar al alto, su cabecita apoyada en la ventana. «Abuela, ¿vamos a casa?» había preguntado antes, con voz confundida. «Pronto», le dije. «Solo damos una vuelta». Ahora la mentira me pesaba en la lengua. El primer destello fue como relámpago blanco, luego naranja, luego una flor que devoró el horizonte. El retrovisor se llenó de fuego. Por un momento no pude respirar. La casa, la de mi hermano, desapareció en un rugido que me llegó segundos después. Apreté más el volante. «Dios mío», susurré. Pero el sonido se perdió bajo el aullido lejano de las sirenas. Seguí manejando, pasando el borde de la ciudad, hasta que las luces se perdieron entre los árboles. Solo entonces me orillé. Todo el cuerpo me temblaba. La voz de David se repetía en mi cabeza. «Toma al chamaco y lárguense». Ya. ¿Por qué abrí la guantera buscando Kleenex? Necesitando algo, cualquier cosa, para aferrarme. Ahí estaba un pequeño USB negro envuelto en una nota doblada. Mi nombre, escrito con la letra afilada y precisa de David. La desplegué despacio. «Si estás leyendo esto,
No confíes en nadie. Las palabras se emborronaron mientras me temblaban las manos. No confíes en nadie. Ni en la policía, ni en mi hermano. En nadie. Miré hacia atrás a Gabriel. Tenía la boca entreabierta, los deditos curvados alrededor del perrito de peluche que cargaba a todas partes. La inocencia de su carita dolía contra el caos de afuera. Cerré la guantera y encendí el motor de nuevo. El camino adelante se perdía en la oscuridad, flanqueado por árboles que parecían testigos mudos. No sabías a dónde ir. Solo que regresar no era opción. David había desaparecido hace 8 años y se había llevado todas las respuestas. Ahora regresaba. En una voz, en una advertencia, y en esta línea garabateada en un papel que pesaba más que cualquier verdad que hubiera conocido. El motel olía a cloro y cigarro viejo. Cerré con doble vuelta antes de encender la tele. La voz del locutor era tranquila, distante, ya doblando la noche en un titular. Las autoridades investigan lo que parece ser una explosión por fuga de gas en una vivienda al poniente de Guadalajara, sin víctimas confirmadas. El reporte se había cruzado a cobertura nacional. Aunque la transmisión era desde Guadalajara, mencionaba las afueras al poniente de Zapopan, donde estaba la propiedad de Antonio. Fuga de gas. Me senté al borde de la cama, mirando las letras que corrían por abajo de la pantalla. No habían dado el nombre de mi hermano, pero vi la sombra sin techo de su casa detrás del reportero, las llamas lamiendo lo que antes era la ventana de la cocina. Gabriel se movió en sueños, murmurando algo de pastel. Bajé el volumen. La última vez que David mencionó una fuga, me advertía de un accidente escenificado cerca de una base naval. Las fugas nunca son casualidad, dijo. Son cuentos para mantener tranquila a la gente. Tenía las palmas rayadas de negro por apretar el volante. Intenté lavarlas en el lavabo chiquito del baño, pero el olor a humo se me pegaba a la piel. La mujer del espejo parecía más vieja de lo que recordaba, pelo enmarañado, ojos demasiado abiertos. Volví a la cama y saqué la nota doblada del bolsillo. No confíes en nadie. Las palabras latían bajo la luz tenue como un corazón. Me dije que llamaría a la policía por la mañana, que les contaría todo. Pero sabía cómo iría esa llamada a las preguntas amables, la duda, la espera, y yo no tenía respuestas que dar. Todavía no. Apagué la lámpara. El resplandor de la tele seguía parpadeando por el cuarto, mostrando los escombros de la vida de mi hermano. Arropé a Gabriel y me senté junto a Siocana de Chanel, oyendo el zumbido bajo del aire acondicionado y el eco de la voz de David en algún lugar de la oscuridad. Esperé a que Gabriel se durmiera antes de abrir la laptop. Las cortinas delgadas del motel brillaban apenas con los faros que pasaban afuera, lo suficiente para que el cuarto no se sintiera del todo aislado del mundo. Las manos me vacilaron sobre el USB. La letra de David, afilada, precisa, parecía mirarme. La curiosidad ganó. La carpeta se abrió en un desmadre de números y hojas de cálculo. Transferencias codificadas, cuentas offshore, contratos en jerga legal. Los ojos se me nublaron mientras bajaba hasta que un título me detuvo. Protocolo Artemisa. Adentro había una docena de archivos, cada uno con pagos cablegráficos que pasaban por empresas que no conocía. Las cantidades eran fuertes cientos de miles, a veces millones, y todas terminaban en el mismo lugar. Construcciones Hensley, la empresa de mi hermano. Susurré su nombre sin querer. Un frío helado me recorrió el estómago. La empresa llevaba años construyendo casas para veteranos. Trabajo honesto, contratos del gobierno, orgullo de pueblo. Nada encajaba con lo que veía. Un nombre se repetía. Sistemas Tridente. Recordé a David maldecirlo una vez, años atrás,
Cuando le pregunté por qué no podía hablar de una misión en particular. «Compran silencio con banderas», dijo. «Nunca les creas». Agarré el celular antes de pensarlo. La llamada entró al primer timbre. «Antonio». Mi voz se quebró. «Soy yo». Una pausa. Luego una voz de hombre. Calmada, distante, desconocida. No puede hablar. ¿Quién es? «No vuelva a llamar». La línea se cortó. Por unos segundos miré la pantalla, esperando que las palabras cambiaran, que oyera la voz de mi hermano. El silencio que siguió fue más pesado que cualquier respuesta. Marqué de nuevo. Sonó una vez y se cortó. Las paredes parecían cerrarse. Volví la laptop hacia los archivos, bajando más rápido, desesperada por contexto. Algunas transacciones tenían iniciales A, M, D, M y una columna que decía «Retención». La última entrada era de ayer. Me apreté las palmas contra los ojos hasta ver estrellas. Detrás de mí, Gabriel se movió en sueños. Su respiración chiquita y segura. Quería que siguiera así. Pero la pantalla me contaba otra verdad. Lo que fuera esto. No era el mundo de un extraño en el que había tropezado. Era el nuestro. Para la mañana ya no aguantaba la espera. Dejé a Gabriel con la hija del recepcionista del motel. Una chavita callada que juró tenerlo entretenido con caricaturas, y manejé al hospital. El estacionamiento estaba lleno de camionetas de noticias. Los reporteros se movían en manada, esperando un comunicado sobre la explosión. Le dije a la recepcionista que era familia, y seguí el pitido de las máquinas por un pasillo angosto. Mi hermano parecía más chiquito de lo que recordaba, pálido contra las sábanas blancas, un vendaje arriba de la sien. Abrió los ojos cuando dije su nombre. «Estrella», susurró. «Estás a salvo». Jalé la silla más cerca. «¿Qué pasó?» «Fuga de gas», dijo de memoria. Voz delgada. «Les dije que revisaran la caldera la semana pasada». «Antonio», dije bajito. Vi los archivos. Sus ojos se fueron a la puerta y volvieron a mí. «¿Qué archivos?» «Los que dicen Protocolo Artemisa. Muestran transferencias por tu empresa». Se le fue el color. Apretó la cobija con la mano. «No deberías tenerlos». «Entonces dime qué son». Negó con la cabeza. «Solo contratos remodelaciones, cadenas de suministro. Sistemas Tridente». Lo corté. «Ese nombre está por todos lados». Se quedó tieso. Por un momento, algo como miedo le cruzó los ojos. Luego forzó una sonrisa que no llegó a ellos. «Has estado hablando con David, ¿verdad?» Antes de que pudiera contestar, se abrió la puerta. 2 hombres de traje. Uno enseñando una placa tan rápido que no alcancé a leerla. «¿Señora Merrin?», preguntó el más alto. «Somos de Respuesta Federal. Necesitamos unos minutos con su hermano». Los ojos de Antonio se abrieron grandes. Su mano salió y me agarró la muñeca. «¡Vete!», siseó. «Ya». El hombre repitió, más firme. «Señora». Me paré, el pulso retumbándome. Los dedos de Antonio se soltaron de mi brazo mientras retrocedía hacia la puerta. En el pasillo. Las enfermeras pasaban sin alzar la vista. Caminé más rápido hasta la salida. Por el vidrio cerca de la bahía de ambulancias. Lo vi otra vez el SUV negro. Motor encendido. Igual que la noche anterior. Me di la vuelta y seguí caminando. La llamada llegó apenas después del mediodía. La voz del otro lado era firme, mayor, cautelosa. «Señora Merrin». «Me llamo Benjamin Collins. Trabajé con su esposo». Sentí que se me cerraba la garganta. «¿Desde dónde llama?» «Estoy jubilado», dijo sencillo. «Pero le debo una a David. Encuéntrenme en el puente peatonal del río Bravo. 30 minutos. Nadie lo sigue». La línea se cortó. Dejé a Gabriel con la misma chavita del motel y manejé hacia el sur, hasta que la carretera se volvió árboles y agua. El puente era chiquito. De esos donde los pescadores van los fines de semana.
No había nadie más que un hombre con chamarra oscura junto a la barandilla, mirando la corriente. «¿Estrella Merrin?», preguntó cuando bajé. Tenía la cara surcada, los ojos alertas pero amables. David dijo que si algo pasaba, usted necesitaría esto. Me dio un cuadernito verde de campo. Las orillas gastadas. «¿Qué es?» «Fechas, transferencias e iniciales», dijo. La empresa de su hermano la usan para mover lana de un grupo fantasma ligado a sistemas Tridente. Él no es el cerebro, pero está metido. Tal vez sin saber. Pasé las páginas columnas de números, notas a mano en taquigrafía y unos nombres que reconocí del personal de mi hermano. El pulso me retumbaba. Si es cierto, ¿por qué venir conmigo? Porque Davy confiaba en usted más que en nadie y pensó que usted escucharía razones, no rangos. Metió la mano al saco por otra carpeta, pero el movimiento se congeló a medias. Su cara cambió. «¿Qué?», susurré. Miró más allá de mí. «No estamos solos». Un plop seco rompió el aire. Luego otro. Benjamín se lanzó, empujándome detrás de la barrera de concreto. «¡Muévase!», gritó. Oí el silbido de una bala golpeando metal. El eco rodó por el río como trueno. Benjamín me puso el cuadernito en la mano. «Ya los traen encima. No regrese al motel, maneje al oriente, hacia Monterrey. Siga moviéndose». «Venga conmigo», dije, con la voz temblando. Negó con la cabeza. «Vaya», corrí, apretando el cuadernito tan fuerte que las orillas me cortaron la palma. Cuando llegué al carro, el único sonido era el rumor bajo del río y el eco lejano de los disparos, apagándose atrás. Las coordenadas estaban escritas con letra chiquita y limpia al fondo del cuaderno de Benjamín, junto con una línea en tinta roja. Mantén la cabeza baja. Las seguí hasta un almacén de guardar cosas a las afueras de Saltillo, hileras de puertas metálicas. Cielo gris aplastando como plomo. El encargado apenas alzó la vista cuando le di el número. «Casillero 27», dijo, deslizando la llave por el mostrador. El pasillo olía a polvo y aceite. Los dedos me temblaban mientras metía la llave. Giró con un clic hueco. Adentro, en el piso de concreto, había una mochila sencilla y un sobre manila pegado a la pared, en el frente. En mayúsculas: «Reproduce esto primero». Lo abrí de un jalón. Cayó a mi mano un grabadorcito de voz, rayado pero entero. Apreté play. La voz de David llenó el espacio angosto. «Baja y firme. Si estás oyendo esto». No salí. Tridente usó la empresa de tu hermano como fachada para mover datos clasificados, envíos disfrazados de ayuda humanitaria. Él no sabe todo, pero los de alrededor, sí. Usan sus contratos para esconder transferencias al extranjero. Se me cerró la garganta. Me dejé caer contra la pared, sosteniendo el grabador cerca como si pudiera tocarlo a través del sonido. «Llévale esto a la agente López. Asuntos internos. Ella está limpia. Nada de prensa. No confíes en nadie más. Y Estrella, no dejes que Gabriel crezca en la oscuridad. No como nosotros». El mensaje terminó con un clic suave. Me sequé los ojos con el dorso de la mano y me volví a la mochila. Adentro había fotos. Docenas. Mi hermano estrechando manos con hombres que no conocía, bajando de sedanes negros, sentado en mesas largas de oficinas que nunca había visto. Cada foto tenía sello de fecha y número. Algunas mostraban logos de Tridente al fondo. La última me detuvo en seco. Mi hermano y un hombre que reconocí de una vieja historia de David Whittaker, el contratista de defensa que David llamó una vez el lobo sonriente. Miré la foto hasta que se me nubló la vista. Mis lágrimas cayeron al piso de concreto, oscureciendo el polvo. En algún lugar afuera, una puerta se azotó. Recogí las fotos, las metí de vueltas a la mochila y apreté el grabador contra el pecho. David se había ido.
pero su voz seguía guiándome. La capillita estaba al borde del pueblo. Sus vitrales apagados contra la mañana gris. La elegí porque era terreno neutral, callada, privada, lejos del ruido que se había tragado nuestras vidas. Mi hermano llegó primero. Se veía agotado, las manos temblándole mientras se acomodaba el abrigo. «Dijiste que esto era para limpiar mi nombre», murmuró. «Es para decir la verdad». Respondí. Los agentes llevaban apostados discretamente desde la mañana, esperando confirmación de que Estrella y Antonio venían en camino antes de entrar. Antes de que pudiera contestar, se abrió la puerta pesada de madera. Una mujer de traje oscuro entró, una placa prendida en la solapa. «Agente López». Se presentó, extendiendo la mano. «Señora Merrin, gracias por contactarme». Los ojos de Antonio se achicaron. «¿Trajiste a la CIA?» «Traje ayuda», contesté. López puso una carpeta en el banco delantero. «Señor Hensley, hemos rastreado varias cuentas offshore ligadas a su empresa. Las transferencias conectan directo con sistemas Tridente y un contratista privado llamado Calvino Whittaker». La cara de Antonio se puso blanca. «Whittaker es donante. Financia el proyecto de casas para veteranos. Whittaker financia el ducto que esconde contratos de defensa bajo ese proyecto», dijo López Pareja. «Usó sus credenciales para validarlos». «Esa es mentira», soltó Antonio. «No firmé nada ilegal. Revisen los registros». La puerta de la capilla crujió de nuevo. Una voz conocida vino desde atrás. «Ya lo hicieron». Me volví. David estaba en el umbral, el brazo izquierdo en cabestrillo. Un leve cojeo rompiendo el aire en dos. Antonio se quedó tieso. «Se suponía que estabas muerto». El tono de David era quedo, sin enojo. «Se suponía que me quedara callado. Pero tu amigo Whittaker se aseguró de que ese silencio costara vidas». Le dio a López un USB chiquito. «Todo está aquí, pagos, nombres, contratos de Tridente. Los canales de Whittaker». Antonio lo miró, la confusión quebrándose en desesperación. «Pensé que ayudaba a los veteranos», susurró. La mirada de David se suavizó. «Yo también». «Así ganan hombres como Whittaker». López asintió a los dos agentes junto a la puerta. Avanzaron, leyéndole sus derechos a Antonio, mientras se hundía en el banco. Los hombros colapsando bajo el peso de todo. Quise alcanzarlo, pero las manos no me obedecieron. Cuando lo sacaron, sus ojos se encontraron con los míos. Mitad disculpa, mitad rendición. Empezó a nevar afuera cuando la puerta se cerró detrás de ellos, dejando la capilla en silencio, salvo el eco de las botas desvaneciéndose por el pasillo. El cuarto olía leve a café y desinfectante. David estaba sentado frente a mí, el brazo todavía en cabestrillo, la cara más flaca de lo que recordaba. Los guardias esperaban junto a la puerta, callados y pacientes. Supe de Antonio. Dijo bajito. «Está cooperando». Contesté. «Va a tomar tiempo». David asintió. Ojos en la mesa. «Siempre toma. Pensé que manteniéndote fuera te protegía. Pasé la vida persiguiendo la verdad y perdí a la única persona que la vivía». Me incliné. «No me perdiste. Solo dejaste de volver a casa». Soltó un aliento que sonó a rendición. No sabía cómo regresar después de lo que vi. Cada secreto era una pared más. «Entonces deja de construirlas», dije. Di la verdad, no por ellos, por Gabriel. Me miró. Y por primera vez en años vi al hombre que conocía, el que arreglaba llaves que goteaban y quemaba hotcakes los domingos. «Testificaré», dijo. Se acabaron las sombras. Extendí la mano por la mesa, poniendo la mía sobre la suya. «Eso es todo lo que siempre quise». El guardia avanzó, señalando que se acababa el tiempo. David se levantó despacio. «Gracias, Estrella», dijo, apenas un susurro. Lo vi irse hasta que la puerta se cerró detrás de él.
Pasaron meses antes de que el aire en Guadalajara volviera a sentirse quieto. Las audiencias terminaron. Antonio salió libre bajo términos de cooperación, pasando los días ayudando a los investigadores a desarmar lo que Whittaker había armado. David estaba vivo en algún lugar bajo protección, mandando cartas cortas y cuidadosas, escritas con el tono de un hombre reconstruyéndose palabra por palabra. Regresé a mi casita al borde del pueblo. El jardín estaba crecido, los escalones del porche descarapelados, pero volví a sentirse mía. Cada tarde después de la cena, Gabriel y yo nos sentábamos en el columpio del porche, mientras los grillos afinaban su canto. Apoyó la cabeza en mi brazo. «Abuela», dijo suave, «¿el abuelo va a volver a casa algún día?» Tomé aire despacio. «Ya está en casa. Mi cielo, solo en un lugar donde puede cuidar a la gente». Gabriel lo pensó. Luego señaló el farol viejo junto a la puerta. «¿Podemos encenderlo?» Asentí. La luz parpadeó, reflejándose en sus ojos. «¿Para quién es?», preguntó. «Para la verdad», dije, tocándole el hombro. «Siempre encuentra el camino a casa». Sonrió, chiquito y soñoliento, y se acurrucó más. Me quedé ahí con él, viendo el círculo cálido de luz llegar hasta la barda y desvanecerse en la noche callada. El resplandor era suave, ahora firme, tranquilo. Nuestro